Bienvenidos a hoy, 19 de febrero del 2022. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra amiga y compañera María Luisa Arosemena, que nos va a compartir el tema ¿Cómo entrego mis cargas a Jesús para crecer? Bienvenida, María Luisa. Gracias, Maribel. Muy buena tarde a todas y a todos, cada uno de ustedes, y en el nombre de Jesús, a cada uno de los hogares que nosotros representamos y nuestras familias, que son a cientos de miles, porque así somos nosotros. Todas esas semillas que van a ir naciendo de nosotras, ya nosotras dimos, nuestro vientre fue bendecido. Las que no tienen sobrinos, muchos otros tienen amigos, tienen amistades que han estado cerca, muy cerca de ellas, y que se ganan el título de ser madres, madres naturales, madres espirituales. En el trabajo también tenemos hijos, y por eso, bendito Dios, por eso digo que a cientos de miles, porque eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros cuando nos toma de su mano y nosotros nos dejamos tomar, nos dejamos guiar. En esta tarde vamos a compartirle, como ya nos dijo Maribel, el tema, cómo entrego mis cargas a Jesús para crecer. Entonces vamos a definirle un poquito algunos de estos términos que componen este tema, y vamos a hablarle entonces de todo lo que el Señor ha ido haciendo en esta su servidora para ir alcanzando un crecimiento. Tenemos entregar. La palabra entregar es poner en poder de otro. Otra definición es ponerse en manos de uno, sometiéndose a su dirección o arbitreo. Ceder a la posición ajena. También es dedicarse enteramente a una cosa, empleándose en ella. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo dije, bendito Dios, porque aquí en entregar, nosotras, todas, todos y cada uno de nosotros venimos de una situación difícil, por lo menos en Dalcor, en la familia Dalcor, cada uno de nosotros, en lo que yo he vivido y he escuchado, todos venimos de una situación difícil. No dije, porque tenemos muchas hermanas, muchos hermanos que sí nacieron en un hogar ya constituido sobre la roca. Pero venimos, la mayoría llegamos a los pies de Cristo por una dificultad. Porque engañamos, porque nos engañaron, porque estábamos deprimidos, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegamos en derrota. Y nosotros nos pusimos en manos de, porque no sabíamos a dónde ir, no sabíamos qué hacer, no sabíamos ya dónde buscar. Y yo en este momento le doy gracias a ese ser que nos amó, a ese Espíritu Santo que nos amó primero, ese Señor Jesús, porque nos dejamos llevar y nosotros nos entregamos. Porque hoy día, en este tiempo de pandemia que todavía vivimos, sabemos dónde están quedando muchas personas que no han visto esa mano que Él nos extiende todos los días, esa dirección que se nos da, y nosotros somos bienaventurados, nosotros somos muy favorecidos, porque en el momento que nosotros tuvimos situaciones difíciles, nosotros nos pensamos contrario en quitarnos la vida, en hacer algo contra otra persona, sino que dijimos, necesito ayuda. Y cuando Él nos extendió la mano, entonces nosotros nos pusimos en esas manos amorosas y nos sometimos. Estamos en sometimiento, porque todavía hay mucha gente que estando en los caminos le cuesta someterse. Y doy gracias a Dios también porque en esta familia
en este ministerio, se nos ha enseñado desde un principio y se nos está enseñando a someternos a la autoridad, esa autoridad que nos corrige en amor, que nos regaña, nos sacude, nos presiona, pero lo hace en amor. Entonces, este sometimiento a esta nueva dirección que estamos teniendo, a este arbitreo como en un juego de equipo, siempre hay un árbitro. Ahorita que Blanca está con su hija, allá hay un árbitro, ¿ah? Que su hija está practicando la natación, pero allá hay alguien que dirige. Entonces, el Señor, sabiendo que lo que nosotros necesitábamos era ese manejo espiritual, ese someternos espiritualmente, ese es tomarnos de esa mano que no nos iba a soltar. Es algo maravilloso, maravilloso porque nosotros nos hemos dejado seducir, hemos cedido a lo que dice la palabra y lo hemos aceptado. Y cada día yo siento que eso va creciendo en nosotras. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque ya no solo somos nosotras, es el marido, son los hijos, es la hermana, es el papá, es un compañero de trabajo, es un vecino, es un desconocido que de repente se nos acerca a nosotros y por ese sometimiento que nosotros estamos haciendo, por ese dejarnos de la mano, nosotros estamos siendo ya esa luz que se necesita en la oscuridad, esa agua que necesita un sediento, ese pan que necesita un hambriento, ese consejo que necesita una mente atribulada en un momento X. Entonces, por eso yo creo y estoy segurísima que el Señor es maravilloso. Y cuando Él nos tocó a cada uno de nosotros, los que estamos reunidos y los que conforman esta familia, Él no se equivocó, porque nosotros no los íbamos a despreciar. Y hay algunos que se han quedado en el camino porque no les agrada de repente cómo el Señor se está manejando. Pero es que el Señor cambia, el Señor mueve, el Señor transforma, el Señor te quita de aquí y te pone allá. Entonces, dependiendo de la aceptación que nosotros tenemos a ese sometimiento, asimismo, Él se va moviendo. Asimismo, Él va haciendo cosas diferentes en nuestro favor. Así que esta definición de entregarse, a mí me gustó muchísimo eso. Y dice, dedicarse enteramente a una cosa, emplearse en ella. Y yo creo que lo que está haciendo nuestra líder, nuestra hermana, nuestra amiga Gloricel, es eso, es emplearse, es estar las 24 horas del día conectada, porque a ella se le dio una responsabilidad y ella está consciente en todo momento que cuando llegue nuestro día del juicio, a ella se le va a pedir cuenta, como a cada uno de nosotros se nos va a pedir cuenta por lo que ahora nosotros estamos haciendo. Entonces, ese entregarse enteramente a Dalcor, ese entregarse enteramente a cada uno de nosotras, a nuestras casas, a nuestras situaciones, a nuestras dificultades, a los enredos, a los errores que de repente cometemos consciente e inconscientemente, es parte de ese crecimiento que el Señor va haciendo en cada uno de nosotros para llegar a la altura del varón perfecto. Uno de los sinónimos que hay en entregar es conceder, otro es dar
Otro es rendir. Me rindo a, con mis fuerzas no puedo, me rindo. Estoy cansada, me rindo. Dando la milla extra, dando este tiempo valioso que estamos compartiendo en este momento para compartir en esta conexión espiritual. Entonces, estos sinónimos, conceder, dar, rendir, para entregar, eso es algo que solo el Señor nos ha podido hacer en nosotros, en este corazón de nosotros, en esta alma de nosotros, en este espíritu de nosotros. Otra de las palabras es carga. Carga es cosa que hace peso sobre otra. Otro de los significados es tributo, es imposición, es gravamen. Entonces, cuando leo esto, es cosa que hace peso sobre otra. Recordé yo que María Luisa tenía siempre, puedo usar esa palabra que no me gusta mucho, siempre una carga aquí atrás, en el cuello, en los hombros. El dolor de espalda para mí era permanente. Y no puedo decirles cuántos años viví con eso. Muchos, muchísimos años yo viví con esa carga aquí arriba de los hombros, ese dolor de espalda, esa pesadez, porque yo sentía que yo llevaba algo allí pesado y tenía que vivir con medicamentos o dame un masajito. Me compré hasta un aparatito de esos de vibración para la espalda y para los hombros. Un día estaba bien, pero al día siguiente estaba igual. Ahora, con este conocimiento, con este entrenamiento en su palabra, yo puedo ver que las cargas que yo tenía mis cargas y sobre eso había otras cargas, las cargas espirituales, las cargas impuestas, las cargas generacionales, las cargas que por desconocimiento yo me iba haciendo. Eso que uno no suelta, porque uno cree que uno lo hace mejor que nadie, porque uno cree que nadie va a poder rendir como yo rindo. Esa carga de que no, déjalo ahí, yo lo hago. Y así vivimos por mucho tiempo. Yo viví por muchísimos años así, hasta que pude llegar a los pies de Cristo y pude ver que esas cargas podían ser quitadas. Podía yo ser liberada de ese peso que estaba en mi vida, reflejándose en lo natural, pero que mucho de ello era espiritual. Entonces, uno de los sinónimos que a mí me dio así como es incómodo. Uno de los sinónimos de carga es incómodo. Otro es pesado. Otro es potencia. Otro es sufrir. Y otro es trabajar. Y yo me identifico muchísimo con estos dos últimos, sufrir y trabajar. Yo era una sufrida a tal punto, pero sufría callada, a tal punto que me creía una víctima. Yo me creía que el mundo tenía contra mí todo y que, no, pobrecita yo, y que no me quieren y que, o sea, sufría por muchísimos motivos. Yo sufría. Entonces, ¿en dónde yo trataba de balancear esto? Trabajando. Una incansable del trabajo. Y uno, porque tenía responsabilidad, el trabajo en la calle, porque era el proveedor de mi alimento, del sustento de mi casa. Otra, porque el trabajo del hogar. Otra, el trabajo agregado
por las situaciones que uno tiene que enfrentar en la vida para poder eh, llevar, como quien dice, el diario vivir. Entonces, el sufrir y trabajar, sufría, pero trabajaba. Y al día siguiente, otra vez lo mismo. Era como un círculo vicioso, y no sabía que era una carga y que yo podía hacer algo diferente por esa carga. Entonces, como no lo sabía, yo andaba diariamente con, ay, me duele, pero ahí llevaba la carga, porque no sabía cómo quitarme esa carga de encima. Y ahora entonces les hablaré cómo uno puede ir quitándose esas cargas de encima. Crecer. Crecer es tomar uno mayor autoridad. Uno, yo tomo mayor autoridad. Eso es crecer. Es importancia, es atrevimiento. Y esto me gustó porque allí viene como eso que solo los valientes arrebatan. Entonces uno para arrebatar tiene que ser atrevido, uno tiene que ser metido, uno tiene que ser sagaz, uno tiene que ser astuto, uno tiene que estar chispa. Yo tengo que atreverme a hacer cosas que antes no me atrevía. Yo tengo que moverme de una manera diferente. Pero esa manera diferente ahora es con guía. Es por esa entrega que uno hizo cuando uno decidió aceptarlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro todo, como nuestro proveedor. Entonces, aquí en crecer tenemos los sinónimos desarrollarse, tenemos madurar y tenemos revalorarse, que esa fue la que a mí me encantó, revalorarse, porque el Señor en este caminar que nosotros hemos decidido emprender para crecer, nosotros tenemos que revalorarnos. Yo fui una mujer de muy poco valor, de muy poca estima, autoestima baja, tremendamente baja, y tenía muchísimos motivos naturales para creerlo así, por el bullying, porque me creía fea, como ya le he dicho antes, estaba gorda, porque sí, él lo estaba, gordita. Tenía mucho temor a relacionarme con las otras personas, y ese temor me llevaba a no compartir con los muchachos que vivían a mi alrededor en la tarde, como esta tarde preciosa que salían todos a jugar pelota, qué sé yo, a saltar a la soga, a bailar hula hula y todo eso. Yo me quedaba en un cuarto porque me daba mucha pena. Me daba pena que me vieran, y ellos se reían y contaban chistes, y yo los escuchaba de acá, y a mí me daba muchísima pena que me vieran, y mis vecinas, las señoras, pensaban que yo era engreída, y me decían, ¿y ella qué se cree? Porque nada más de repente dice, hola, pero no sabían que dentro de mí había bajo autoestima, había sufrimiento, había dolor, y eso me mantenía abajo, guardada. Yo era feliz, yo me sentía feliz, metida en una cama leyendo una revista, o haciendo un crucigrama, o leyendo un libro que yo no soy aficionada a la lectura, no lo soy. Ahora el Señor me está poniendo de hace unos 15 años para acá que me guste la lectura, porque me gustan las cosas de Él, para aprender, porque me ha dado esa hambre, esa sed, y sé que al incentivar la lectura en mí, eso me da crecimiento. Entonces, como yo tenía esa situación sobre mis hombros, dentro de mi corazón, en mi mente, eso a mí me impedía crecer.
Y mi mamá decía, pero ¿por qué no sales? ¿Por qué no sales a jugar con los muchachos? Y allá afuera te están llamando. Pero yo decía, ya voy, pero nunca salía, nunca salía. Hasta que cuando yo tenía como 18 años por allí, que ya estaba en sexto año, yo me preguntaba por qué mis compañeros eran desenvueltos, por qué se atrevían a esto, por qué se atrevían a lo otro. Y yo iba a decir una poesía allá adelante y yo no sé si se daban cuenta que las rodillas me temblaban, que la voz me temblaba. Y hacía lo necesario por exponerme. Ahora, habiéndome entregado, habiendo tomado esa mano maravillosa que un día, por dificultad que yo tuve, decidí tomar, yo me quedo asombrada. Yo me quedo asombrada porque esa depresión pasó, porque esa inseguridad pasó, porque ese vano orgullo, porque era como un orgullo que yo tenía allí que no podía ni entender. El Señor poco a poco, poniéndome en sus manos, el Señor Jesús me ha ido sometiendo. Y esto, por eso aquí me gusta mucho esto que dice que revalorarme. Hoy día, gracias a que se me indicó hacer ese ejercicio, pones en un lado tus fortalezas, pones en el otro lado tus limitaciones, evalúas, busca, mírate ahora. ¿Qué ha sucedido contigo? ¿Te gusta lo que estás viviendo o prefieres nada? Entonces, en este crecer, el Señor a mí me ha llevado a ir como ahora, este tema y en poquito tiempo o antes me pone el examen, como a Camila, se le dio la teoría, tenía dificultad, se le puso la prueba, todos intercedimos por esa prueba porque tenía mucha dificultad, pero al final Camila salió ganando, pero la gloria es de nuestro Señor. Y cuando yo evalúo este venir de menos a más, este no olvidar de dónde me sacó nuestro Señor Jesús, esa mano que me ha extendido, todas esas personas como ustedes que están aquí presentes y muchas otras que ya hace mucho tiempo no vemos, pusieron su empeño, pusieron un granito de arena, fueron valientes y te trajeron una palabra de aliento, te trajeron una charla que removió tus entrañas, pero que te puso a meditar, una ministración que pudo quitar las cargas pesadas que tú tenías sobre tus hombros. Ese adentrarte en la palabra de Dios, que es la viva y eficaz, que es la que traspasa los huesos hasta nuestros tuétanos, y tú irla masticando, irla saboreando y sacar toda esa sustancia y metiéndola dentro de tu ser. Cuando nosotros miramos que podemos ayudar a otros, allí yo me puedo dar cuenta de que ese reevaluarme, el resultado es crecimiento. Y ese crecimiento se da porque estoy entregando las cargas al Señor Jesús. Ahora, todos los procesos que cada uno de nosotros vive tienen consecuencias iniciales. ¿Cuáles son las iniciales? Una situación X que se dio, puede ser mía, puede ser generacional, puede ser alguien que no le caíste bien, como bien nos decía Gloricel la semana pasada,
esta misma semana, perdón, el martes, a la gente no le va a caer bien, a la gente no le va a gustar. Entonces, cuando son provocadas como una situación personal que ahora yo estoy viviendo, estos movimientos, nosotros tenemos que ver si yo busco la ayuda o yo lo cargo con mis propias fuerzas. Porque en medio de esa prueba que el Señor nos da, es para crecer, es para que se rompa y se quiebre, es para desarraigar, es para liberarnos, es para heredar a nuestras futuras generaciones algo limpio, algo sano, algo fresco, algo hermoso, algo maravilloso para nuestras familias y para otras personas. Entonces, todo va a depender si yo busco ayuda, si yo lo comparto a alguien de confianza, por supuesto, ya sabemos que no es para todo el mundo. Entonces, para saber cómo manejar esta situación que estamos viviendo. Entonces, estas cargas, que ya mejor es dos que una, nos va a dar luz. Esa luz para ir caminando, esa luz que va a ir poco a poco haciéndose más grande, que va mostrándonos el camino. Entonces, ese movimiento de entregar nuestro corazón y estar prestos, uno de las, yo diría que milagros que el Señor me ha dado a mí, es escuchar, obedecer. Si se está dando una prédica, no todo de repente ahí es bueno para mí, pero hay una palabra. Yo la escuché, me entró, me la apropio. Entonces, allí vamos con esos movimientos y no que no nos afecten negativamente. Entonces, esa actitud en medio de la situación que yo vivo va a ser la diferencia entre que ese milagro se retarde hasta que yo esté preparada o que ese milagro el Señor apresure los tiempos para salir. Entonces, estas cargas que nosotros podemos ver a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús, y vamos así mismo entregándolas, y no voy a estar otra vez lloviendo sobre mojado y lloviendo sobre mojado y lloviendo sobre mojado cuando ya se la hemos puesto al Señor. Afecta ese mover y puede bloquear porque yo no he aprendido todavía a aceptar esa ayuda que se me propone. Entonces, ¿busco yo manejarlo o descanso en nuestro Señor Jesús esperando su mover? Algunas veces ese mover tarda, algunas veces ese mover puede ser de inmediato, pero si tarda, ¿qué hago mientras? Me siento a esperar, puedo caer en una zona de confort y el crecimiento se detiene. Entonces, mientras espero la dirección que puede venirme a mí misma o puede ser enviada, yo tengo que estar presta a escuchar a todos los movimientos que se dan. El que sé que no es, porque ya mi corazón me lo dice, lo amarro y lo entrego. Lo suelto. Y digo, Señor, ese no es. Mándame tú el correcto, porque recuerdan que las voces se pueden disfrazar, el enemigo se viste de ángel y entonces podemos retardar el camino. En la búsqueda de algo diferente para cada una de nuestras vidas y viendo las respuestas de Dios, yo personalmente he recibido corrección, he recibido regalos de nuestro Señor, grandes regalos maravillosos. Yo creo que he recibido imposibles del Señor. He recibido esos pequeñitos regalos, como cuando uno está empezando a caminar en la fe. He recibido esos pequeños regalos. He recibido dolor también porque en medio de la prueba hay muchísimo dolor. He recibido despedidas.
despedidas, cosas que yo quiero, pero que no son las correctas, y el Señor va apartando de nuestra vida, de nuestro lado, todo aquello que es estorbo para que su voluntad se haga en nosotros. He recibido resbalones, he recibido caídas, pero siempre el confiar en que su mano está disponible, en que Él no me suelta, soy yo quien se suelta, en que hay un camino que Él nos marca a través de su palabra, de que tenemos guía y que debemos usarla, que si nosotros le preguntamos, tengo esta situación X, Señor, ponme por favor a quién le consulto, quién me ayuda a llevar esta carga, el Señor nos va a responder y así mismo vamos a ir llegando a esa victoria. En este tema de cómo entrego mis cargas a Jesús para crecer, tengo aquí el Salmo 55 en el versículo 22, que es uno de los salmos que en esto de soltar las cargas, de echar las cargas, ha sido su palabra, y dice así: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre al caído al justo. Todos nosotros somos mujeres y hombres justos, porque estamos siendo todos los días pasados por el filtro, estamos procesados, estamos ayudando a otros a llevar procesos, estamos accesando al trono de la gracia para pedir ese oportuno socorro para nosotros y para otras personas. Estamos estableciendo sanidades, estamos cerrando puertas, estamos abriendo puertas, estamos abriendo entendimiento. Entonces, cuando nosotros aprendemos que el Señor sufrió en su espalda latigazos, esos azotes, esas heridas, y dice que por sus llagas. Entonces, y nosotros de venir a mí y traer todas esas cargas, y nosotras en humildad vamos aprendiendo a soltar esas cargas, va viniendo paz a nuestro corazón, nos permite movernos, nos permite ir encontrando ese camino, nos permite ir viendo espiritualmente más allá de lo que nuestros ojos naturales ven, escuchar esa voz suave, audible, que nos habla a nuestro corazón, esa situación que nos habla en la naturaleza hoy con esta brisa fresca que hace calor, pero hay una brisa espectacular, que el cielo está despejado. Y la semana pasada yo le decía a ustedes que en la madrugada yo veía cómo el cielo estaba oscuro. Tengo 3 días de estar saliendo en la madrugada y el Señor me está sorprendiendo. Está oscuro, pero el cielo está tremendamente despejado, con unos destellos azules, naranjas, rosados. Y yo le digo, wow, Dios, eres maravilloso. Esa nube oscura que se estaba cirniendo sobre nuestro país y sobre el mundo entero, tú estás tomando la cautiva, estás soplando de los 4 vientos, y toda esa carga negativa que estaba en nuestro ambiente, el Señor se lo está llevando. No importa si se fue la pandemia, no importa si hay cuántos casos, la presencia de Dios está con nosotros, llevándose nuestras cargas, nuestras aflicciones, alertándonos en esas tentaciones y dándonos esa claridad que Él nos ofrece como la luz de la aurora para que nosotros sigamos caminando. Entonces, siempre, siempre Él dice que no nos va a dejar caídos. Podemos caer hoy,
pero Él no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque somos personas justas. Él ha designado por su palabra que nosotros somos justas y yo lo creo. Y lo creo para cada uno de ustedes también. Entonces, en Isaías 10:27, este versículo dice así: contestará en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces, cuando una persona de autoridad, cuando la palabra de Dios que tiene autoridad nos dice, usted es ungido de Dios, créalo, no lo ponga en duda, porque esto te va a ayudar a dejar la carga para crecer de la mano del Señor Jesús. Yo lo estoy creyendo y me sorprendió muchísimo, y lo dije hace un tiempito atrás, de que yo me bajé del tren y un señor de 70 y tantos años se me acercó sonriendo y me dice, sierva del Dios Altísimo. Yo me sorprendí, pero mi corazón algo brincó. Yo le dije, Dios le bendiga. O sea, que el hecho de que nosotros podamos ir depositando nuestras cargas en el Señor Jesús nos va a dar crecimiento. Y ese crecimiento, el Señor, si nosotros no lo hemos visto, como le decía delante de la prueba, del examen, Él te lo va a mandar a decir. Él te pone un ganchito. Él te lo va a mostrar de una forma que tú lo vas a entender en tu corazón. Y yo en ese día entendí, wow, Señor, pero ¿quién soy yo? Pero le digo, recapacité, gracias, Señor, porque yo necesitaba que tú me mandaras a decir esto. Y de una persona que yo no conozco. Yo no conozco a esta persona. Entonces el Señor mandó un ángel de los muchos millares que tiene alrededor de nosotros, esos que suben y bajan, llevándose nuestra cautividad, nuestras cargas y trayendo ese yugo ligero, ese refrigerio, esa paz, esa tranquilidad que nos permite a nosotros movernos de una manera diferente, sin que el orgullo se enseñoree de nosotros, a beneficio de otra persona y para gloria de su santo nombre. Entonces, esa unción que está en nosotros va a pudrir muchos yugos, va a pudrir muchos yugos. El trabajar para el Señor va a hacer que esta unción vaya a ir pudriendo muchos yugos que estaban guardados, que estaban escondidos, que estaban en secretos, y nos los va a traer a memoria en el momento que ya se hayan hecho. Y yo puedo testificar el día de hoy que a causa de la unción, que debe ser bien administrada, porque tenemos que tener mucho cuidado con eso, el Señor está pudriendo yugos en mi vida, en mi casa, en mi familia, esos yugos de la esclavitud. Yo tenía un yugo de religiosidad tremendo, tremendo. Y ayer escuchaba en una de esos TikTok que, que mandan por allí, me llamó la atención porque era un muchacho joven, y él decía que mucha gente no va a entender tu felicidad, que mucha gente no va a entender tu paz, que mucha gente no va a entender tu moverte, pues de corazón a corazón, del corazón de Jesús a mi corazón. Y si esos corazones están enlazados, ¿qué importa lo que piensen los demás? No importa. Entonces, yo creer que yo estoy siendo liberada allí en secreto,
a causa de la unción, eso me va a dar crecimiento en el Señor Jesús. Eso me va a dar crecimiento, y ese crecimiento no solo espiritual, sino en el crecimiento natural. Porque, miren, nosotras llegamos de repente con hambre a Dalcor, llegamos sin ropa a Dalcor, llegamos con una vivienda que la estábamos perdiendo en Dalcor, en el plano natural, llegamos con una deuda hasta acá que no, si pagábamos un mes la luz, en el otro mes teníamos que pagar el agua, y si teníamos para el pasaje, o sea, muchísimas situaciones, pero que el Señor está moviendo, moviendo, y vamos a seguir moviendo dependiendo de que si yo entrego esas cargas que me agobian, que llevo encima y que no me dejan moverme de la manera correcta. Otra cita es en Mateo 11:30, que dice así: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando tú analizas el yugo de Jesús, nosotros lo podemos ver, que el yugo de Jesús no fue fácil. Cargar esa pesada cruz, estar en el desierto, recibir los latigazos, los insultos, esas persecuciones que él tenía que estar moviéndose de un lugar en otro cuando él estaba estableciendo su ministerio, cuando estaba formando a los apóstoles, como ahora a través de Dalcor nos está formando a nosotros. Pero dice la palabra que es fácil. Dice que ese yugo del Señor es fácil. Entonces, y ligera mi carga. Entonces, si Él está cargando al mundo entero sobre sus hombros, sobre su corazón, sobre en sus manos, ¿cómo va a ser fácil? ¿Cómo va a ser ligero si nosotros somos bien malagradecidos, somos groseros, somos altaneros, somos, aún estando en la palabra, somos orgullosos, somos idólatras, somos todo ese montón de cosas que nos dice la palabra de Dios en Gálatas? Entonces, si Él lo dice, que a pesar de todas esas situaciones contrarias que el ser humano le causa, dolor, Él dice que su yugo es fácil y su carga ligera. Entonces, ¿quién soy yo para creerme que esa carga mía, Él no me la va a ayudar a llevar? Que esa carga, si yo se la entrego con humildad, con fe, con esperanza, con paciencia, espero, con perseverancia, con obediencia, me dedico a su palabra, Él no va a hacer algo maravilloso en mi vida. Él no miente, Él no se arrepiente, su palabra es viva y eficaz. Entonces, ese crecimiento que yo puedo ver hoy en María Luisa, y que lo digo con humildad, a mí estremece mi corazón. Estremece mi corazón porque yo buscaba algo diferente de mi vida. Yo necesitaba algo diferente en mi vida. Yo anhelaba algo diferente en mi vida. Y yo, en esos deseos, yo me he quedado corta porque el Señor me ha llevado más allá. Me está llevando más allá y me gusta. En este caminar, yo tuve mucha duda, lo puedo decir, tuve mucha duda. Y cuando yo le pregunté, porque se lo pregunté en oración, se lo pregunté en ayuno y estaba así, ¿ve? Con la carga y machaca, machaca, machaca. Y el Señor, mire, yo le pregunté, así lo escribí porque así fue como vino a mí. Pregunté al Señor si podía permanecer en Él sin dejar de ir
a recibir en Iglesia Ejército de Dios. Eso fue cuando comenzó la pandemia, que era tan difícil, que todo estaba cerrado. Yo llegué a un momento que sí es cierto, mengué. Y yo le decía, pero si es que ya está aquí, ya las enseñanzas están aquí, están sembradas en mi espíritu. Entonces, no es solo por el ayuno que se dirige, no es solo por la palabra que dirige el apóstol, para la palabra que dirige el pastor, que dirige el profeta. No es solo eso, ya yo tengo una relación personal contigo. Entonces, ¿será posible que todo lo que yo estoy viviendo, que lo que tú me has dado, sin ir a Dalcor, sin ir acá, yo lo voy a perder? Y yo tenía temor, se los digo hoy. Entonces, el mirarme, el escudriñar, el buscar la palabra, el, el entregarme, soltar esa situación que a mí me inquietaba, me trajo paz, me trajo tranquilidad. Y mire lo que está sucediendo el día de hoy. Nosotras ya tenemos 2 años que no nos reunimos. Yo tengo mucho tiempo que no voy a ejército, pero me conecto en el ayuno, me conecto a prédica, escucho y yo siento que he crecido. Yo siento que el crecimiento no se ha detenido. Y puedo ver que no es las 4 paredes, que no es ver la persona que está allí, es ver lo que la persona que está allí, el Señor le ha depositado, y de eso yo recibir. Entonces, indica que en mí también se ha depositado semilla. Ahora, yo decido en qué tierra esa semilla ha caído para que se convierta en un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae. Entonces yo estoy sorprendida y las cosas de Dios son así, sorprendentes. Yo realmente les puedo decir, hermanas y hermanos, que yo estoy sorprendida, porque en este tiempo, sin ir a buscar ese alimento en un lugar específico, sino con estas conexiones virtuales, con este conversar entre cada uno de nosotros, con ese ayudarnos mutuamente, con ese ejercitar, no dejar menguar eso que ha sido sembrado en mí. Yo he tenido crecimiento en el Señor Jesús. Entonces, esto se ha dado más que nada porque estoy aprendiendo, no lo sé todo, me falta cualquier cantidad. Dice que como los atletas, esto es entrenamiento continuo, pero entregando mis cargas, las cargas que me llegan al Señor Jesús, yo estoy segura, segurísima de que yo voy a tener crecimiento, que voy a fallar, que me voy a equivocar, sí. Pero ahora sé que ese fallar, ese equivocarme, no debe frenar el actuar, el moverme, porque 7 veces caerá el justo, pero él aquí me acaba de decir en su palabra que no me dejará, que él siempre estará conmigo, que él me va a sustentar, que él me va a sostener, que él me va a educar, que él me va a dar una nueva oportunidad para que yo siga tratando, para que yo siga caminando, para que siga hablando con denuedo, para que siga teniendo responsabilidad, para que atesore más su palabra y para que le siga sirviendo con fe y con amor. Esto es
lo que puedo decirles hasta ahora, Maribel, Gloricel y todos los que me están escuchando. Entonces, a ver, preguntas para extender más el tema, para María reforzar. Luisa, gloria a Dios por todo lo que nos has compartido. Yo pienso, tú hablabas sobre ir a un lugar, pero yo pienso que no te has dejado de congregar. Yo No, pienso nunca. o sea, tú dices, no, no voy a ejército, pero no te has dejado de congregar. O sea, nos reunimos aquí 2 veces a la semana, nos estamos congregando, Él está aquí. No, no, es verdad, no fuiste por algún tiempo, no has ido a la iglesia donde te congregabas, pero has seguido recibiendo palabra. Yo creo que la tecnología, yo siempre he dicho, la tecnología es buena, siempre que se use para cosas buenas. Y esta situación de la pandemia no nos ha dejado o no ha dejado de permitirnos congregarnos. Sí, cierto, es muy cierto, Maribel. Y mira que la tecnología se usa para muchas cosas contrarias, muchas cosas contrarias. Pero Dios es tan maravilloso que mira, o sea, nosotras pasamos muy poquito tiempo sin estar reunidos. Dalcor pasó muy poquito tiempo sin estar reunidas. Entonces, es cierto lo que tú dices. Nosotros no hemos dejado de congregarnos. Sí, Así, quizás tú ibas antes una vez a la semana a la iglesia. Yo siento que venir aquí, digo, no somos una iglesia, es verdad, pero el Señor está aquí, Él nos habla, Él envía palabra a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y yo recuerdo hace mucho tiempo, Gloricel me dijo una vez, uno puede recibir donde uno esté. No bendito sea. necesariamente es el lugar que uno tiene que ir a X lugar. Y creo que el Señor ya sabía que de antemano que esto iba a pasar, que nos dio herramientas para podernos sustentar. Y yo recuerdo que el apóstol al principio de la pandemia siempre enviaba palabra desde la sala de su casa o desde parte de su casa. Y así como él, muchos otros hombres de Dios, me acuerdo que el pastor Edwin Álvarez, él iba solito a la iglesia y Sí, predicaba a la mira, iglesia mira vacía que, desde allí. exacto. Y mira que en mi comunidad, nuestro movimiento comunitario no se ha detenido nunca, no se ha detenido nunca. Una vez por semana y otras veces se hacía vigilias virtuales. Entonces tú te podías conectar, qué sé yo, 3 de la mañana, 4 de la mañana y había una vigilia virtual. Entonces allí lo que tú dices que viene a confirmar es las redes sociales, la red de comunicación no es mala cuando se le usa de una manera positiva. No es mala, no es No. mala definitivamente. Bueno, vamos a, gracias María Yo Teresa, quisiera a la ampliar un oportunidad. poquito, quisiera ampliar un poquito sobre lo que comentó Maribel con María Luisa. Sí es cierto que no, que donde tú estés vas a recibir de parte de Dios, pero quiero aclararles algo. María Luisa, ya tú tienes una disciplina, una perseverancia en el Señor y tú alimentaste tu fe aunque estuvieras en la pandemia. Y eso es lo que hace la diferencia, que cuando tú tienes una perseverancia, una constancia, una actitud de seguir conectada con el Señor, aunque haya limitaciones en un momento determinado, eso va a provocar que tú te mantengas fija en la dirección correcta, porque el Señor te ayuda con tu conexión diaria en tu relación personal con Él en la madrugada. Adicionalmente a eso quiero decirte, si es cierto que Jesús carga nuestras cargas, perdón,
se encarga de nuestras cargas, como dice el Salmo 55, 22, pero tienes que entender algo. Él va a ayudarte a cargar a procurar que tus cargas estén sostenidas por Él, pero tú tienes también que trabajar para aligerar esas cargas, porque uno pone una parte y Dios pone otra parte. Él va a hacer más ligera tu carga, dice la palabra de Dios. Significa que tú tienes que trabajar junto con el Señor para lograr que tus cargas sean liberadas. Entonces, quizás tú no lo has percibido completamente en esa forma, pero te quiero recordar algo. Tú no tuviste el problema de la frialdad en tu corazón como mucha gente que no tenía cimentado a Cristo en su corazón y se enfriaron. El amor se enfrió en esas personas. Necesitaban la continuación en la iglesia para lograr sostenerse en medio de la situación de la falta de comunión con el Señor. Entonces, adicionalmente a eso, dice la palabra de Dios, cuando una ovejita se pierde, el Señor va detrás de esa ovejita, porque Él quiere que las 99 más esa que se perdió estén juntas en el redil y que no se aleje del redil que Él quiere cuidar a todas sus ovejitas. Entonces, sí es necesario que uno se congregue en un lugar para poder rendirle tributo a lo que Dios ha permitido en nuestra vida. En este momento es cierto que tenemos dificultades porque está lo de la pandemia, la gente ha perdido la disciplina de lograr entender la necesidad de ir a la iglesia. Yo no voy a la iglesia para quedar bien con nadie, yo voy a la iglesia porque necesito un tiempo especial con el Señor para lograr poner mis ideas en orden y que ese espacio donde hay muchas personas que estamos conectados en el mismo espíritu, fluya mejor la situación de Dios en nuestro corazón. Entonces, tú tienes una ventaja. Tu ventaja es que ya tú estás encaminada, pero mucho cuidado cuando uno se cree que está encaminado, porque las cosas se pueden tornar difíciles y la rutina muchas veces provoca que las situaciones se desfasen un poco de la vida de uno. Entonces, solo te quería decir eso, te quiero felicitar realmente porque veo más madurez en tu entendimiento de la palabra y sobre todo que fluya, que fluye, que fluya, que fluye. Y eso es importante porque ya estás de una manera lista para poder apoyar a los que están más necesitados en este momento, porque la palabra es clara cuando dice el amor de muchos se va a enfriar. Y eso está pasando hoy en día. Miremos todas las iglesias, están todas semi desocupadas, no todo el mundo está yendo. Es cierto que algunos han regresado, pero no va a ser igual. Necesitan más retroalimentación, más situaciones favorables en nuestras vidas y hay que tener tú tienes madurez para eso y eso es una bendición que tú tienes, pero no todo el mundo tiene la madurez y se distrae con las cosas del mundo. O sea, yo no digo que no es importante el desear cosas en la vida de uno como ser humano, es importantísimo, porque eso te da una situación
de que lo que estás haciendo, aunque uno no debe hacer las cosas por la recompensa, sino realmente porque lo está haciendo con el corazón. Y eso es lo que yo veo en ti, María Luisa, que tú lo haces con tu corazón, tienes tu propio criterio, que me gusta mucho, porque al tener tu propia identidad en el Señor, eso te ayuda a caminar más fácilmente. Pero me pongo a pensar, cuando el Señor dice, echa sobre mí tus cargas, significa que somos dos, lo que yo defiendo siempre. Mejor son dos que uno, porque cuando son dos, uno ve la necesidad del otro y se apoyan mutuamente. En este momento el Señor, cuando dice, echa sobre mí tu carga, te está diciendo a ti, María Luisa, yo voy contigo. Y en la situación que tú tengas, yo te voy a aligerar la carga porque te voy a dar fortaleza para sostenerte mientras que las cosas se resuelven como tienen que ser. Es lo mismo que cuando van dos personas juntas se apoyan mutuamente una a la otra y van las dos caminando de tal manera que una ayuda a la otra y la otra ayuda a la otra persona. Entonces es importantísimo eso, María Luisa. No es que el Señor va a hacer el trabajo todo por ti. No. Tú tienes que esforzarte y ser valiente, dice la palabra de Dios. Lo que pasa que va a ser más ligera porque la dureza de cerviz tiene que ver con la terquedad del ser humano. Cuando el ser humano es terco, le duele la nuca. ¿Por qué razón? Porque todo lo quiere hacer como quiere esa persona. Entonces, igual los hombros. A veces uno quiere cargar no solo con lo de uno, sino con lo de los demás. Entonces, la bendición de tener al Señor es que si Él me usa a mí para ayudar a otros, yo le entrego la carga de otros al Señor. Porque lo único que yo he hecho en ese momento es servir de apoyo a Dios. Pero yo no voy a liberarle la carga a nadie. El único que puede transformar esa carga en bendición para las personas es Cristo, Dios mismo. Entonces lo único que yo voy a hacer es ayudar a la persona a que aprenda a no llevar sobre sus hombros su necesidad y poder confiar más en el Señor. Hay muchas personas que yo he visto que cargan enanos arriba espiritualmente hablando porque no quieren soltar nada de lo que tienen porque les cuesta entregarle al Señor aquello que no pueden liberar humanamente en sus propias fuerzas. Y es por eso que es importantísimo lo que tú has hablado hoy, solo aclararte eso, que no es que tú vas a estar sin hacer nada, no. Tu oración, tu actitud, tu conducta va a provocar que esas cargas se solucionen más rápido. Eso era lo que quería agregar. Gracias. ¿Sabe que un segundito, me trajo a memoria ahorita, hace 2 domingos atrás, de las visitas de que se visitan a los enfermos en mi comunidad? Ella se me acerca y me dice que hay una mujer joven que tiene una situación espiritual y que se le están apareciendo cosas en su casa, y que ve a un hombre vestido de negro, lo ve, se le aparece, se le para al lado de la cama. Entonces ella dijo, yo no sé qué es eso. Yo le dije, bueno, entonces, en el nombre de Jesús, yo creo que hay que ayunar. Dice, ellos son una familia cristiana, dice, ellos han dejado de ayunar.
Entonces, la semana pasada, el domingo pasado, con mucho beneplácito, ella me dijo, la familia entera retomó los ayunos. Tienen Bendito ya Dios. 7 días de estar ayunando y en la semana no se ha vuelto a aparecer esa sombra oscura. Y ahora que usted lo dijo, yo digo, wow, Señor, cuando ella me dice que, mira, me vino de una vez así como de acá, ayuno. Entonces, cierto, es eso de ayudar a llevar, entregar la carga Tú de otros. estás dirigiendo por medio de lo que Jesús te está enseñando a otras personas, pero tú no puedes cargar la carga de esa mujer y de su familia. Ella tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Regresar a los ayunos como familia. Tú hiciste tu parte, pero el resto lo tenía que hacer ella con su familia. Y eso es lo que tenemos que entender. Nadie puede cargar nada por otra persona. Yo sé que hay temas susceptibles para muchos y lo entiendo, pero qué bueno el ejemplo que tú has dado, porque hay muchos en este momento que no saben cómo dirigir las cosas que tienen que resolver en sus propios hogares. Y personas así como tú, valientes, decididas, con el conocimiento de Dios, igual que todos los demás, porque yo creo que todos los demás también lo tienen ya, pero tienen que arriesgarse, soltarlo y tienen que aprender a hablar porque Dios les va a dar lo necesario para ayudar a otros. Y eso es lo que Dios exige. Mire, no sabemos hacia dónde nos va a llevar el mundo en este momento, pero tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado, poner granitos de arena en el mundo completo de Dios para que muchos entiendan lo que tú le dijiste a esa mujer hoy, ese día, perdón. Tú le dijiste, has dejado los ayunos, los retomaron y algo se está dando en el lugar de ellos. Así es. Acuérdense que el ladrón viene para robar, matar y hurtar. Y uno es el que defiende su hogar, no los demás. Maribel, para que la gente pregunte. Lo que le iba a comentar a María Luisa era que entendía que realmente no soltamos nuestra carga, la aligeramos con la ayuda de Jesús. Es que es más fácil, así mismo como la gente cree que hay que soltarla y no hay que soltarla. No hay que soltarla, no hay que soltar. Hay que manejarla con él. Cada uno tiene que manejar sus cargas, solo que descansando en el Señor. Por eso el Señor en su palabra dice que Él abre puertas, cierra puertas, porque ve tu actitud decidida a cambiar tu entorno en todas las áreas de tu vida. Entonces lo que Él te va a dar es el conocimiento, las herramientas para que esa carga que tú tienes, que valga la redundancia, cada una de nosotros la agarró por desconocimiento, esas cargas sean aligeradas con la ayuda de Jesús. Que amén. Eso no es lo que pasaba en el tiempo anterior, hace muchos años, en el tiempo antiguo, que los fariseos le pedían a la gente cosas y ellos no actuaban como tenían que actuar. Ellos exigían, pero no lo hacían ellos. Entonces eso es importante. Yo no sé, me imagino que alguien tiene que preguntar. Bueno, chicas, se abren los micrófonos. Elizabeth, Blanca, Dorita, Gladys, Gisela, Paola, Diana, bienvenidas. Y cualquier consulta es más que bienvenida para aprender todos. Elizabeth.
Bueno, creo que no hay preguntas. Están todas muy silenciosas o quedaron muy... Es que es un tema que no es fácil porque Sí, no es fácil, no es fácil. Lo voy se está oyendo mal. Diana, se te oye con interferencia, no te entendemos lo que sí, dices. no se escucha, lo voy a ver. No, yo lo que, es muy interesante, la verdad, pero lo que me llama, o sea, aquí me apunté, que Dios nos corrige en su amor, y es algo maravilloso, maravilloso porque como hemos aprendido que muchas veces las situaciones que tenemos, en un momento dado, si uno se las cuenta a alguien de repente que no tiene, o sea, que no tiene esa fortaleza o ese conocimiento de Dios, y entonces lo que hace muchas veces es uno que se siente uno más mal muchas veces, porque uno ve entonces que la actitud de la persona no es la que uno de repente quiere ver, pero como dice María Luisa, que nos corrige en su amor, y eso es maravilloso porque cuando uno tiene a Dios y conoce de Dios, uno ora y se lo cuenta a él, y de esa manera uno tiene esa fortaleza. Y inclusive uno puede de repente conversarle a alguien sobre algo, pero hasta un límite. Lo enseña a uno a tener límites hasta que uno puede comentar en un momento dado para no sentir muchas veces el rechazo. Y es interesante porque es la verdad. La verdad es que tiene uno que saber a quién le cuenta. Y por eso en este grupo uno aprende esa parte muy bonita, donde uno aprende a orar, a decirle a Dios su situación, y tiene esa fortaleza y esa esperanza para esperar la guía que nos da, esa paciencia. Y es maravilloso, real, porque la verdad es que Dios es amor y confirmado de que es amor, porque nadie en un momento dado nos puede corregir con amor. De repente nos corrige de una manera no de amor, sino de repente eh, de una mala forma o de envidia. Y Dios es tan maravilloso que nos corrige con su amor, o sea, nos lo dice y nos demuestra en que en un momento dado estamos actuando mal, pero buscando la dirección de él poco a poco nos va guiando por el mejor camino, que es en su amor. Y es maravilloso, la verdad. En tantas situaciones que uno tiene en la vida, cómo se presentan situaciones, porque en verdad uno muchas veces se le presentan situaciones a uno que uno ni siquiera se las imagina, y entonces, sabiendo actuar y buscando la dirección de Dios, uno poco a poco sale adelante con esa bendición. Y es de mi aporte, es maravilloso, la verdad, esa confianza de que nos guía y nos saca de muchos problemas, pero buscando, como bien hablamos en este grupo, que es a Dios. A Dios es el que nos guía y es el que nos fortalece en todas las situaciones. Diana, ¿sabes algo? Ajá. Lo que pasa Sí. es que cuando todavía no estamos así como bien cimentados, que todavía estamos esperando que le caiga bien al otro, o que el otro Sí, por eso es que les digo. acepte lo que yo le estoy diciendo, pero aquel está en desconocimiento todavía como estuvimos nosotros. Entonces no podemos esperar que esa persona lo reciba. Entonces, en eso también hay que ir como que aprendiendo, conectando, para saber cómo ir. Por eso como uno va madurando, es lo que me refiero, uno va madurando y sabe cómo hacerlo, o sea que uno poco a poco va madurando en ese sentido. Y eso es lo maravilloso es Dios y desde el grupo, porque uno lo aprende cómo manejarlo, y eso nos da fortaleza, nos da mucha fortaleza a seguir adelante. Sí, porque como somos muestra desde el conocimiento. Y entonces muchas veces uno cae, no es que uno caiga, sino que me refiero es que muchas veces por la confianza
Y como las personas muchas veces dicen que creen en Dios, entonces uno, en un momento dado, uno piensa que las personas, como conocen a Dios y tienen conocimiento de Dios, uno puede en un momento dado confiarse. Y entonces hay veces, ahí es donde está, que uno va madurando y sabe hasta dónde, cómo uno puede hablar con la persona y lo puede hasta ayudar o nos pueden ayudar, pero con la dirección de Dios. Y eso es lo maravilloso. O sea, ya con madurez, con más madurez. Y eso es lo maravilloso que uno va aprendiendo. Y al principio también se me hacía como más difícil, pero ya yo como se dice, discernimiento, es que dice, discernimiento, ya uno entonces se da cuenta hasta qué punto, y eso le da mucha confianza a uno y mucha seguridad. Yo creo que la llave de eso, Diana, es alimentar la fe y confiar en Dios. Eso es lo que te va a ayudar. Sí, y la sabiduría eso es lo que digo, que uno ya eso lo va aprendiendo y es maravilloso, porque, como digo, uno de repente, o sea, que nos corrige. Todos en algún momento vamos a hacer las cosas distintas, pero Dios solo sabe lo que quiere. Solo Dios. Sí, por eso te lo digo que yo he tenido situaciones últimamente, o sea, siempre he tenido situaciones, pero me siento fortalecida porque he buscado, como lo dice usted, que es la fe y la fortaleza en Dios. Bueno, eso significa que estás creciendo, creciendo. Sí, gracias. Porque el crecimiento es doloroso. Es doloroso. Sí, pero me refiero a que me siento o sea, me siento como con más seguridad. Siento más seguridad al momento de las situaciones que vea, cómo la manejo, siento más seguridad, o sea, no me siento como indecisa, muchas veces como golpeada, pues actué bien, actué mal, no lo hice de la mejor manera, entonces ya tengo más fuerza en ese sentido y busco la manera o sea, ¿cómo se dice? De fortalecer esa área y sentirme con más seguridad. Y que me estás siento mejor, mucho más mejor. de Jesús. Tienes más conocimiento de Jesús. Sí. Gracias, Piedra. Gracias a Dios. Sí, más conocimiento. Sí. Qué bonito. Gracias. Gloricel, tú antes ibas a decir algo de que es un tema que no es fácil para las personas. Sí, es un tema que no es fácil para las personas porque el ser humano tiende a cargar con sus propias fuerzas, sus propias cargas y no se las entrega al Señor. Entonces ahí se pasa un tiempo muy fuerte en el proceso porque la persona no se da cuenta que quiere resolver las cosas a su propia forma. Entonces, vuelvo y les digo, yo tengo que trabajar en aquella necesidad que yo tengo. No lo puedo obviar porque las consecuencias vinieron de una mala decisión o de un camino que uno tomó diferente a lo que Dios quería. Entonces, ¿cuál tiene que ser la capacidad para el ser humano mientras que va conociendo de Jesús? Confiar en que Él tiene la mejor respuesta para todos y no tratar de defenderse uno mismo. Eso lo he aprendido yo hace muchos años en mi vida. Yo no me defiendo. Así es. Yo dejo que me defienda el Señor, porque Él sabe por qué las cosas suceden. Amén. Y suceden para bien de todos, no mío solamente, para todos. Porque vuelvo y les digo, hay cosas que el mismo ser humano no ve, pero que Dios sí las ve. Y eso que uno no ve es lo que Él quiere aligerar las cargas. Aquellas cosas que hacemos por rutina, aquellas cosas que hacemos por mal aprendizaje, aquellas cosas que hacemos porque los hacen otros, aquellas cosas que hacemos, como dijo María Luisa dijo,
yo en un momento determinado no me apreciaba, no me quería yo como persona, pero ¿qué hizo el Señor? Alimentó su conocimiento para apreciarse ella. Eso fue lo primero que hizo contigo el Señor, María Luisa. Provocó que tú te amaras como eras y no como otros querían que fueras. Amén. Y eso provocó que tú crecieras de adentro hacia afuera. Entonces tú has crecido hacia adentro con la palabra de Dios, con la oportunidad que Dios te ha dado para crecer, con todo lo que has tenido que experimentar en tus pruebas, en tus situaciones personales. Todo eso te ayuda a crecer internamente. Amén. Entonces, cuando tú te pones a dar, ya el conocimiento está sembrado en tu corazón y es más fácil que la gente lo pueda entender. Y aún así, Dios será el que haga la diferencia. Uno solo tiene que dejarse llevar para que las cargas de los hombros y de la cerviz desaparezcan, se pudra el yugo, como dice la palabra de Dios. ¿Cuándo se pudre un yugo? Cuando ya deja ese yugo de ser parte en tu vida que impide avanzar. Eso es lo que significa cuando el yugo se pudre. Ya no va a lastimarte. Ya tú lo asimilaste. Ya tú lo experimentaste en un proceso nuevo y va a permitir ese proceso que tú puedas ser de inspiración y de transformación para que otros lo logren también. Eso es una bendición, es una bendición. Entonces recuerdo yo, por ejemplo, lo que veo en María Luisa hoy que le tocó el tema de las cargas. Antes ella las sostenía en sus fuerzas, ya la soltó, ya aprendió a confiar en el Señor, ya aprendió que no era como ella decía, y eso le ha dado bendiciones sobreabundantes. Amén. Carro, una casa, un nieto, mejor relación con sus hijas, mejor relación de trabajo. Todas esas son añadiduras, María Luisa. Y lo que añade no provoca tristeza, ni provoca cargas, provoca la bendición de lo alto. Amén. Amén. Y por eso la gente cuando te ve siente la necesidad de conversar contigo, porque ven algo diferente. Ven respuestas en ti diferentes. Dice que aunque lleguen malas noticias, tú las vas a poder manejar bien, porque no lo vas a ver sino como algo que va a provocar que eso te haga crecer. Y esa es la María Luisa diferente que yo veo hoy en día. Y eso es una bendición, porque te hace trabajar en cualquier terreno donde Dios te ponga. Porque ya no estás impulsiva, ya no estás imprudente, ya no estás intranquila, ya estás paciente, prudente, tolerante. Y esos son atributos que ayudan mucho a levantar las cosas que uno tiene alrededor de uno. La actitud con la que uno enfrente las cosas. Amén. Amén, amén. ¿Alguna Una cosita, Maribel, con esto que dijo Gloricel, eso de trabajar en cualquier lugar. Como saben que estamos viajando hasta otro hospital para esterilizar,
Entonces, en esta semana a mí me mandaron 2 veces, pero mi actitud ha hecho la diferencia. Todo el mundo protesta que es mucha carga, que es mucha bolsa, que el carro, que eso pesa, que no sé qué. Y yo le dije, María Luisa, ¿usted cree que sí? Por supuesto, mi hijo vine a trabajar con mucho placer. Y allá, a ese lugar donde voy, cuando yo llego y toco el timbre, que me abren la puerta y dice, oh, llegó la sierva, dijeron ayer. La sierva, ya estás, ya tienes tu... En otro hospital que yo no conocía nada, perdida totalmente, preguntando dónde queda y dónde queda. Y ayer cuando yo llegué con mi carrón de cosas que salía a las 4 y tanto de la tarde de allá, y la gente dice que llegó la sierva. Yo dije, hoy Señor, esto lo haces tú. Qué bendición, qué bendición. Hay una invidente allí en ese lugar, trabaja una invidente, y mire, y me habla, y me habla, y me habla, y me habla. Me dice que, pero es que me gusta su tono de voz, me gusta. Y yo digo, esa es la gracia de Dios. Le dije, no soy yo, es el Señor. Así que esto es así por la actitud, Gloricel, como usted lo acaba de decir. La actitud siempre puesta. Bueno, vamos a pedirle a la sierva María Luisa que haga la oración de cierre. A ver, Débora. Bendito Dios Padre, en el nombre de Jesús. En unidad de espíritu, Señor, estamos cerrando esta reunión. Señor, para que se abran las puertas del cielo sobre tu corazón, el corazón virtual de peticiones, donde cada uno de nosotros hemos puesto ya nuestras peticiones que algunos nos hemos atrevido a escribir, a decirte en lo secreto, otras que están en lo guardado y secreto de nuestro corazón. Pero tú, Señor, puedes leerlas. Te pido, Señor, que así como tú nos estás preparando, Señor, para ensanchar nuestro territorio, para administrar, Señor, que podamos recibir de una manera sencilla, humilde, estas peticiones que desde el cielo se nos conceden hoy. Yo sé, Señor, que tú estás aquí. Yo sé, Señor, que tú eres grande, que eres poderoso, que eres maravilloso, Señor, y que no solo esa bendición nos bendice a nosotros, sino que bendice a muchísimos más. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Declaramos que no hay revanchismo, venganza, odio ni persecución por la palabra que se ha hablado hoy, lo que hemos conversado, lo que hemos compartido, lo que tú has puesto para que se vea, Señor, que de repente estaba en oculto, y alienta el espíritu de mis compañeras, de mis amigas, de mis hermanas, en tu nombre, Señor. Recibe con agrado, Señor, esta humilde ofrenda que te damos, Señor, y responde con premura a todas esas peticiones, porque ahí hay peticiones, Señor, que necesitan tú hoy, en el nombre glorioso y majestuoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, anunciarles que para la próxima semana, el día martes 22 de febrero, a las 6 de la tarde, hora de Panamá, va a estar con nosotros Blanca Espinosa, que nos va a compartir el tema Mi firmeza en Jesús ha permitido restauración en mí. 6 de la tarde, hora de Panamá, próximo martes 22 de febrero. Con esto terminamos la tarde de hoy y desearles un bendecido fin de semana a todos. Gracias María Luisa, Gloricel, Débora y a cada uno por estar esta tarde. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, bendiciones. Bendiciones, Un abrazo. bendiciones. Gracias, abrazo. Chao.